Bienvenidos a nuestro rincón de historias donde cada relato es un pedazo de vida. La luz de la mañana descansaba suavemente sobre los campos que había cuidado casi toda mi vida. El rocío brillaba en la hierba alta de ese tipo que hace que todo parezca de cristal bajo el sol. Desde la ventana de la cocina podía oler el café amargo fuerte, tal como Ernesto solía prepararlo antes de salir a reparar las cercas. La regadera pesaba poco en mis manos. Vertí el agua sobre los rosales que él plantó el año en que compramos esta tierra. Sus pétalos tenían el color del recuerdo, suaves, casi frágiles, pero seguían en pie. Durante unos minutos silenciosos sentí que la paz todavía vivía aquí, hasta que escuché llantas sobre la grava. Un coche blanco se detuvo junto al viejo buzón, el sonido de la puerta abriéndose, luego cerrándose. Pasos firmes pesados se acercaron a mí. Levanté la vista y un hombre con traje gris ajustó su corbata. Sostenía una carpeta y sus ojos recorrieron mi casa como quien evalúa un daño. La señora Carter, su tono era cortés ensayado. Sí, respondí. Estoy aquí para la inspección de la propiedad antes de la venta. Me quedé helada. La regadera se inclinó en mis manos y el agua se derramó sobre mis zapatos. La venta sonrió como alguien acostumbrado a dar malas noticias. Sí, señora. Los papeles se firmaron la semana pasada. El señor Daniel Carter aprobó la transferencia. El comprador espera que la propiedad esté desocupada para el viernes. Por un momento dejé de sentir el suelo bajo mis pies. El nombre de mi hijo Daniel resonó en mi cabeza como una campana que no dejaba de sonar. Daniel que aprendió a andar en bicicleta entre esos mismos rosales. Daniel que me prometió que este lugar siempre quedaría en la familia. No pude hablar. El hombre seguía escribiendo notas, el raspar de su pluma contra la carpeta cortando el aire como una sentencia. Cuando por fin se fue solo, quedó el silencio, y la imagen de mis rosas inclinadas bajo el calor. Me arrodillé, toqué la tierra aún húmeda por el agua derramada y susurré: Ernesto, vendieron nuestro hogar. Algunas historias de venganza familiar comienzan con gritos. La mía empezó con silencio, ese tipo de silencio que puede partir a una persona en dos. Dime, ¿qué duele más, la ira o la traición callada? No recuerdo haber conducido hasta la casa de Daniel. El camino se volvió una ráfaga de viento que pasaba junto a las ventanas. El volante estaba resbaloso por el sudor, y mi corazón latía como si hubiera olvidado cómo hacerlo bien. Cuando llegué a su vecindario, el mundo ya parecía distinto. El pasto cortado a la perfección, los buzones brillantes. Incluso el aire olía a nuevo y a dinero. Mi viejo coche desentonaba entre los sedanes plateados y los caminos de piedra. Me estacioné frente a su casa y me quedé un momento mirando las cortinas moverse. Alguien estaba en casa. Cuando toqué la puerta no fue Daniel quien respondió. Fue Sofía, su cabello impecable, su perfume demasiado fuerte para una mañana tan tranquila. Oh, dijo sonriendo con esa frialdad pulida. Señora Carter, qué sorpresa. Su voz tenía ese filo que usan las personas cuando ya decidieron que son superiores a ti. Vine a ver a Daniel, dije. Inclinó la cabeza como si me compadeciera. Está preparándose para el trabajo, pero supongo que puede pasar. La casa olía a canela y a dinero. Las paredes llenas de fotos, vacaciones, cenas, la vida que habían construido. Ni una sola foto de Ernesto, ni una de mí. Daniel bajó las escaleras ajustándose la corbata. Se detuvo al verme. Mamá, debiste llamar. Lo miré fijo. Vendiste mi tierra. Los ojos de Sofía se movieron entre nosotros, su sonrisa intacta. Daniel no vendió su tierra, señora Carter, dijo con dulzura. Solo le ayudamos a mudarse a algo más manejable. Ese lugar es demasiado grande para usted ahora, demasiado grande para mí. La misma tierra donde enterré a mi esposo, donde crié a mis hijos, ahora llamada demasiado grande. Sentí el ardor detrás de los ojos, pero no iba a llorar, no allí. Metí la mano en el bolsillo y saqué una vieja llave de hierro, la llave de la granja. La he guardado desde la primera cosecha de Ernesto, dije colocándola sobre la mesa. Ahora es suya. ¿No? Daniel abrió la boca pero no dijo nada. Sofía miró la llave como si fuera algo viejo y sucio. Cuando me di la vuelta para irme, murmuró. No se preocupe, señora Carter. Algún día nos lo agradecerá. No respondí. La puerta se cerró detrás de mí, pero ese sonido se me quedó en el pecho todo el camino de regreso. En tantas historias de venganza familiar, el amor se entierra bajo el orgullo. Dime, ¿alguna vez amaste tanto a alguien que guardaste silencio? Aunque tu corazón gritara por hablar, el viaje de vuelta pareció más largo. Quizás porque el silencio tiene peso, y ese día se posó sobre cada respiración. Cuando tomé el camino de tierra hacia casa, las nubes empezaban a juntarse.
El viento movía los árboles doblándolos apenas lo suficiente para susurrar. La casa se veía más pequeña, como si ya supiera que no me pertenecía. Salí del coche y me quedé de pie un rato. Los rosales de Ernesto se mecían suavemente, sus pétalos temblaban con el viento. Me agaché y toqué uno. Se sentía cansado, como si hubiera estado esperando que lo notara. Dentro el aire era fresco y quieto. El reloj del pasillo marcaba los segundos que había perdido esa mañana. Sobre la mesa había una taza del desayuno, café frío, un anillo marrón en el borde. Me senté mirando fijamente hasta darme cuenta de que no estaba respirando bien. Entonces algo se movió en mi memoria. La voz de Ernesto, calma, firme desde hace mucho tiempo. Si llega el día en que las personas que amas dejan de ser honestas contigo, no discutas. Ve a la caja fuerte, la verdad te estará esperando ahí. La caja fuerte, la vieja caja de hierro que no abríamos desde hacía años. Me levanté, las manos temblando. El polvo flotaba en el aire como diminutos fantasmas mientras movía la alfombra. La tabla del suelo crujió, el mismo sonido que hacía cada invierno, cuando Ernesto escondía los regalos de Navidad de los niños. La caja seguía allí bajo la trampilla de madera, metal frío, un poco de óxido en la cerradura. Giré la manija. No se movió. Entonces recordé la llave de repuesto. Metí la mano en el bolsillo del delantal. Aún estaba ahí la pequeña llave de bronce que siempre guardé sin saber por qué. La cerradura hizo clic como un suspiro. Adentro había papeles, una foto y un sobresellado, los bordes desgastados. En él, con la letra familiar de Ernesto, para mí Elizabeth. Mi corazón se detuvo. Las letras parecían escritas ayer. Pasé los dedos por el sello, pero no lo abrí. Aún no. Afuera el trueno rodó bajo sobre los campos. Quizás aquí fue donde mis historias de venganza familiar realmente comenzaron, no con la traición, sino con la verdad que dejó el único hombre que jamás me mintió. Si descubrieras una prueba capaz de cambiarlo todo, ¿la abrirías de inmediato o esperarías hasta que tu corazón estuviera listo? Cuando volví a la casa de Daniel, la luz de la mañana ya había perdido su suavidad. Ahora era filosa, atravesando las nubes como una cuchilla. Quizás eso hace la traición. Convierte incluso la luz del sol en algo que duele. Sofía abrió la puerta antes de que pudiera tocar por segunda vez. Su sonrisa era amplia, brillante y completamente vacía. Vaya, dijo, si no es nuestra trabajadora granjera. Miré más allá de ella, dentro de la casa. Pisos relucientes, muebles caros, ningún rastro de tierra, ningún olor a vida. ¿Dónde está Daniel?, pregunté. Ella se hizo a un lado. Está en la cocina, estamos desayunando. Pase. Entré. Daniel estaba sentado a la mesa leyendo el periódico, fingiendo no verme. Se veía más viejo, o tal vez más pequeño. Daniel, dije en voz baja. Doblando el periódico evitó mis ojos. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Más difícil, repetí. Vendiste nuestra casa. Suspiró. Era hora, mamá. No puedes vivir allá sola para siempre. Ese lugar necesita mantenimiento y tú. La voz de Sofía se deslizó entre nosotros, suave como veneno. Ella tiene buenas intenciones, Daniel, pero ya sabes cómo son los mayores, se aferran al pasado. Algún día nos lo agradecerá. La miré. Agradecerles por quitarme lo que mi esposo construyó con sus manos. Sofía se encogió de hombros. No se lo quitamos, solo nos aseguramos de que no se pudriera junto con los recuerdos. Luego, con una sonrisa que cortaba más que un cristal, se reclinó en la silla y dijo: venda la granja, abuela. Disfrute su paz. Por un momento, nadie respiró. Daniel cerró los ojos. Mi corazón, el mismo que cargó a 3 hijos en enfermedad y en invierno, se agrietó en silencio. Metí la mano en el bolsillo y saqué la vieja llave de la granja, la que Ernesto me dio el año en que compramos la tierra. El metal estaba frío contra mi piel. La coloqué sobre la mesa entre ellos. Esto era la paz, dije suavemente. Ya la vendieron. Luego me di la vuelta y salí. Nadie me siguió. El único sonido detrás de mí fue el de la llave girando una vez antes de quedarse quieta. En algunas historias de venganza familiar, el dolor no viene de los extraños, viene de quienes alguna vez te llamaron hogar. Dime, si tu propia sangre vendiera tu paz, ¿pelearías o te irías en silencio? La lluvia comenzó a mitad del camino. Al principio era suave, casi tierna, y luego cayó con fuerza, pesada y fría, como si el cielo mismo decidiera llorar por mí. Conduje sin música, sin pensar, solo el golpeteo de los limpiaparabrisas contra el vidrio, marcando el ritmo como un reloj viejo. Cuando llegué al borde de la granja, todo olía a tierra mojada y a memoria. Me estacioné frente al porche,
y me quedé allí mirando las gotas deslizarse por la ventana. Los rosales se doblaban bajo la tormenta, sus pétalos desgarrados, aferrándose al último rastro de color. Dentro la casa se sentía más vacía que antes. El eco de mis propios pasos llenaba cada habitación. Miré la mesa del comedor, la misma donde solíamos reír y rezar, y ahora era solo madera y silencio. Me serví una taza de té, pero no tenía sabor. Entonces la vi, la vieja foto familiar aún colgada junto a la ventana. La sonrisa de Ernesto, la mano pequeña de Daniel entre la mía. Por un momento olvidé todo y susurré su nombre. Ernesto. Me senté, cerré los ojos y escuché su voz de nuevo, esa voz que había guardado en los rincones tranquilos de mi corazón. Si llega el día en que la confianza se rompa, no malgastes tus lágrimas. Ve a la caja fuerte. La verdad te estará esperando. La caja fuerte. Esa palabra me golpeó como una luz encendiéndose en un cuarto oscuro. Me levanté, moví la alfombra y levanté la vieja trampilla de madera. Ahí estaba la caja de hierro, pesada, fría, obstinada. Me arrodillé a su lado, recorriendo los bordes metálicos con los dedos, sintiendo el polvo acumularse en mi piel. La cerradura no se abría desde hacía años. Busqué en el cajón y dentro de una pequeña cajita de hojalata estaba la llave de bronce. La sostuve con fuerza, las manos temblando, no por la edad, sino por algo más profundo, la sensación de que ese momento estaba a punto de cambiarlo todo. Afuera, un relámpago iluminó el cielo. Adentro, la cerradura giró con un clic lento. En la mayoría de las historias de venganza familiar, la gente huye de la verdad. Pero ¿y si la verdad fuera lo único que aún te ama? ¿La abrirías o seguirías temiendo lo que podría revelar? El aire dentro de la casa se volvió denso, casi sagrado, como si las paredes supieran que estaba por despertar algo que había esperado demasiado tiempo. Saqué el sobre de la caja fuerte. El papel estaba amarillento, pero la letra de Ernesto seguía firme, serena y fuerte como él. Decía, para mí, Elizabeth. Mis manos temblaron al romper el sello. La primera línea se nubló cuando las lágrimas llenaron mis ojos. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy ahí para ponerme entre tú y el mundo. Sé que nuestros hijos crecerán y quizá olviden de dónde vienen. Por eso he dejado esta tierra y la verdad a tu nombre. No porque necesites protección, sino porque el mundo subestima la fuerza de una mujer. El cuarto quedó en silencio. Incluso la lluvia parecía escuchar. Dentro del sobre, encontré un documento doblado envuelto en pergamino. Cuando lo abrí, vi el sello del registro del condado, la firma de Ernesto Carter, y una última línea escrita a mano al final. Esta escritura pertenece a Elizabeth Carter, copropietaria y heredera legal de la granja Carter. El aire se me atascó en el pecho. Lo había hecho mucho antes de la enfermedad, antes de las discusiones por dinero, antes de que Daniel se casara con Sofía. Se había asegurado de que nadie pudiera borrarme. Me quedé mirando los papeles y susurré. Siempre pensabas antes que yo, Ernesto. Doblé la escritura con cuidado, sosteniéndola contra mi corazón. Por primera vez en todo el día, las lágrimas que vinieron no eran de dolor, eran de alivio. Me puse de pie sintiendo cómo regresaba la fuerza a mis manos. Sobre la mesa, la lámpara parpadeó derramando luz sobre el suelo y sobre los rosales afuera de la ventana. Vendieron la granja, murmuré, pero no sabían que yo todavía tenía la escritura. Saqué la escritura secreta, y con ella la verdad que me dejaste. La tormenta comenzó a desvanecerse. A lo lejos, el trueno se alejaba, ya no furioso, solo cansado. A veces, en las historias de venganza familiar, la fuerza no viene de pelear, viene de sostener la verdad y saber cuándo mostrarla. Si tuvieras una prueba capaz de devolverte la dignidad, ¿la guardarías o la revelarías al mundo? A la mañana siguiente el cielo se despejó, un azul pálido tranquilo después de la tormenta. El mundo olía a tierra húmeda y a comienzos nuevos. Me senté en la mesa de la cocina con la escritura secreta extendida frente a mí y la luz del sol cayendo sobre sus bordes. Por mucho tiempo solo la miré, recorrí con el dedo la firma de Ernesto, la misma mano que solía tomar la mía cuando la vida se volvía difícil. Él siempre supo que algún día yo necesitaría una prueba, y ahora la tenía. Pero una prueba no vale nada sin un testigo, y solo conocía a un hombre que podía ayudarme, el mismo en quien Ernesto confió su testamento años atrás. Stephen Callahan. No lo había visto desde el funeral. Se había quedado al fondo de la iglesia con el sombrero entre las manos y los ojos llenos de comprensión silenciosa. Cuando todos los demás murmuraban sobre cuánta tierra me quedaría, él fue el único que dijo: lo que decida, asegúrese de que sea suyo. Encontré su vieja tarjeta en una cajita de metal junto a la ventana.
La tinta se había desvanecido, pero la dirección seguía clara. Callahan, Brooks Oficina Legal, Centro. Me tomó media hora reunir el valor para salir. Doblé la escritura con cuidado, la guardé en una carpeta de cuero que Ernesto usaba para los impuestos, y cerré la puerta detrás de mí. El camino hacia el pueblo se sintió distinto esta vez, sin tristeza, sin manos temblorosas, solo propósito. La luz del sol golpeó el espejo retrovisor e iluminó mi rostro. Por primera vez en días no me vi rota, me vi despierta. Cuando estacioné frente a la oficina, el edificio de ladrillo rojo seguía igual que en mis recuerdos, sólido, confiable, intacto por el tiempo. Una placa de bronce brillaba bajo la luz, Stephen Callahan, abogado. Respiré hondo y entré. Cada historia de venganza familiar llega a un momento donde el silencio debe terminar. Si tuvieras una verdad capaz de salvar todo lo que construiste, ¿arriesgarías la paz por buscar justicia? El olor a papel viejo llenaba la oficina, un aroma que recordaba al tiempo y a la verdad. Los estantes estaban llenos de carpetas, cada una con la historia de alguien, con su lucha por ser creído. Cuando Stephen Callahan levantó la vista de su escritorio, sentí como si el tiempo no hubiera pasado. Su cabello estaba más gris, sus ojos más suaves, pero su presencia seguía igual, serena, firme, honesta. Carmen dijo levantándose para estrechar mi mano. Me preguntaba cuándo vendrías. Sabías que lo haría. Sonrió con calma. Ernesto me dijo que lo harías. Algún día. Me senté frente a él y desplegué los papeles gastados de mi carpeta. Ajustó sus lentes, leyó la escritura lentamente, línea por línea, con el ceño fruncido en concentración silenciosa. Tras una larga pausa levantó la mirada. Este es el documento real, dijo con firmeza. La escritura original que Ernesto y yo registramos hace 20 años. Recuerdo su firma, insistió en escribir tu nombre completo junto al suyo. Tragué saliva. Entonces, lo que hicieron Daniel y Sofía, suspiró. Presentaron una copia falsificada. He visto muchos casos así, familiares que usan poder notarial después de una enfermedad. Pero esta escritura anula todo eso. Es a prueba de todo. Sentí que mi corazón se estabilizaba, como si algo dentro de mí hubiera dejado de caer. Stephen se recostó en la silla. Carmen, tienes la verdad de tu lado, pero la verdad no grita, espera. La pregunta es, ¿estás lista para dejarla hablar? Miré otra vez los papeles, el nombre de Ernesto junto al mío, y por primera vez en semanas lo sentí ahí, no como un fantasma, sino como una promesa cumplida. Sí, dije en voz baja. Estoy lista. Stephen asintió. Entonces lo haremos bien. Legal, limpio y público. Sin venganza, solo luz. Sus palabras resonaron en el silencio del despacho. Sin venganza, solo luz. Sonreí apenas. Ernesto habría apreciado que dijeras eso. En cada historia de venganza familiar, la verdad tiene un momento en que finalmente respira. La dejarías hablar, aunque el mundo descubriera quién te hizo daño. Stephen pasó la siguiente hora explicándome el plan. Presentaríamos una notificación de disputa de propiedad. Solicitaríamos una revisión judicial y congelaríamos cualquier venta hasta que saliera la verdad. Hablaba como un hombre que ya lo había hecho 100 veces, pero para mí cada palabra era un paso más hacia mi dignidad recuperada. Antes de irme, colocó una copia de la escritura en una funda protectora y me la entregó. Guárdala contigo, dijo, y no digas nada todavía, no hasta que esté oficialmente registrada. Asentí abrazando la carpeta contra mi pecho. Cuando llegué a la puerta, añadió Carmen, recuerda lo que solía decir, Ernesto, la justicia no siempre ruge, a veces susurra, y aún así, la gente la escucha. Afuera, el cielo tenía ese brillo extraño, que queda después de la lluvia, suave, compasivo, como si el mundo empezara de nuevo. Conduje de regreso con la ventana entreabierta, dejando que el aire se llevara el polvo de las últimas semanas. Al llegar a la granja vi salir al camión del correo. Algunos vecinos estaban junto a la cerca fingiendo cortar el seto, fingiendo no mirar. Las noticias corren rápido en los pueblos pequeños, y la traición más rápido aún. Al bajar del coche sentí sus ojos sobre mí. Alguien susurró mi nombre. Otra voz dijo, esa es ella, la que su hijo vendió su tierra. No me volteé, solo sonreí suavemente y cargué la carpeta hacia adentro. Las tablas del piso crujieron bajo mis pasos, pero esta vez el sonido no dolía. Me recordaba que la casa aún tenía un latido. Coloqué la escritura sobre la mesa de la cocina y encendí la lámpara de aceite que Ernesto usaba en las noches largas. La llama titubeó una vez, dos, y luego se mantuvo firme.
Toqué el papel con cuidado y susurré al cuarto silencioso: creen que estoy acabada, pero esto es donde empiezo. Afuera las últimas gotas caían del porche, el mundo olía a tierra, a hierro y a esperanza. En estas historias de venganza familiar la sanación no llega con ruido, llega con la verdad esperando en silencio a ser vista. Si encontraras el valor para comenzar de nuevo, ¿lo contarías al mundo o dejarías que la luz te revelara a su tiempo? Al final de esa semana, los murmullos se habían vuelto más fuertes. Me seguían a todas partes del pasillo del supermercado a la fila del correo. La gente ya no hacía preguntas, sacaba conclusiones. Podía sentirlo en la forma en que la cajera evitaba mi mirada o cómo las señoras de la iglesia se quedaban calladas cuando pasaba. La lástima es silenciosa, pero el juicio resuena. El domingo igual fui a misa. No había faltado ni una semana desde la muerte de Ernesto. Siempre me sentaba en la misma banca, tercera fila desde atrás junto a la ventana, pero esa mañana alguien más estaba sentado allí. No dije nada, solo tomé asiento una fila detrás, sintiendo cómo el aire se volvía espeso a mi alrededor. Cuando comenzaron los himnos canté despacio, aunque la voz me temblaba. Por el rabillo del ojo vi a dos mujeres mirar sus teléfonos y luego mirarme a mí. Susurros pequeños, pero la crueldad viaja más rápido que el sonido. Después del servicio el pastor se acercó. Sonrió con amabilidad, aunque su tono tenía algo de precaución. Señora Rodríguez, si alguna vez necesita hablar con alguien, mi puerta siempre está abierta. Así sabes que un rumor tiene dientes, cuando la gente empieza a ofrecerte compasión que nunca pediste. Afuera, me detuve bajo el viejo roble junto a la reja de la iglesia, donde Ernesto y yo nos tomábamos fotos después de misa. El viento movía las hojas esparciendo la luz por el suelo. Por un momento lo imaginé ahí, otra vez con su traje gris, sosteniendo el sombrero y sonriendo como solía hacerlo. No tienes que explicarte ante quienes no quieren entender, escuché su voz en mi mente. La verdad camina sola. Quise creerlo. Pero la verdad camina despacio, y las mentiras ellas corren. En las historias de venganza familiar, el peor dolor no es que hablen mal de ti, es que te miren como si lo merecieras. Dime, ¿pelearías contra los rumores, o dejarías que el tiempo hablara por ti? Para el lunes por la mañana, la historia ya se había extendido más allá del pueblo. Sofía había encontrado su escenario, y no era la iglesia ni el mercado, era el internet. Publicó una foto mía frente a la granja sosteniendo una herramienta de jardinería. El texto decía: anciana, sorprendida, intentando falsificar escrituras después de que su hijo la ayuda a jubilarse. Debajo los comentarios se multiplicaron por cientos. Algunos me llamaron codiciosa, otros loca. Unos pocos dijeron que debía agradecer que mis hijos todavía me toleraran. No tenía redes sociales, pero no las necesitaba. La gente se encargó de que escuchara cada palabra. En el supermercado, una joven que no conocía le dijo en voz alta a su amiga: esa es la que demandó a su propio hijo por dinero. Luego me miró con los ojos afilados y sonrió. Ojalá el juez le dé lo que se merece, señora. Quise defenderme, pero las palabras no salieron. Solo caminé abrazando la bolsa como si pudiera evitar que me desmoronara. Al llegar a casa el silencio pesaba más que nunca. Incluso la casa parecía respirar más lento, como si también sintiera vergüenza. Me preparé un té, pero se enfrió antes de tocarlo. Afuera un coche redujo la velocidad cerca del portón, dos adolescentes dentro riendo y levantando sus teléfonos. Uno gritó: sonría para la cámara, abuela, antes de acelerar. Me quedé junto a la ventana viendo mi reflejo mezclarse con el vidrio, mitad dentro, mitad fuera. Eso hace: la humillación te parte en dos. Una parte quiere gritar, la otra solo observa. Entonces susurré al cuarto vacío: si quieren una historia, les daré la verdadera. Miré la carpeta sobre la mesa, la escritura secreta brillaba débilmente bajo la lámpara. Mis manos dejaron de temblar. En ese momento supe que no había terminado. Aún no. En muchas historias de venganza familiar, la gente cree lo más ruidoso, no lo más cierto. Dime, si el mundo te malinterpretara por completo, ¿guardarías silencio o dejarías que la verdad hablara por ti? Esa noche, el viento no paraba. Aullaba por las ventanas, haciendo vibrar los marcos sueltos como si el mundo quisiera despertarme. Me senté junto a la lámpara leyendo cada línea llena de odio del periódico local, palabras que retorcían la verdad hasta volverla irreconocible. Disputa familiar por tierra a escala, madre anciana acusada de falsificación. Ni siquiera se molestaron en escribir bien mi nombre.
Por un momento dejé que el dolor me cubriera, el ardor en el pecho, el escozor en los ojos. Luego lentamente se transformó en algo más firme. No era ira, ni amargura, era determinación. Doblé el periódico, lo coloqué ordenadamente junto a la taza de té y susurré al silencio. Ya me han quitado demasiado. Esta vez recuperaré la verdad. Tomé el teléfono y marqué el número de la tarjeta de Steven. Contestó al segundo timbre. Carmen, sí, dije. Ya lo hicieron público. Es hora de que nosotros también, pero correctamente. Su voz era calmada, pero tenía fuerza. Entonces presentaremos la demanda mañana. No se preocupe. Tiene la ley y la escritura de su lado. Miré por la ventana. La luz de la luna caía sobre el campo, el mismo campo que decían que ya no me pertenecía, pero la luz no necesita permiso para caer donde quiere. Me quedé allí largo rato viendo cómo el viento recorría la hierba susurrando secretos que se negaba a guardar. Por primera vez, desde que todo comenzó, no me sentí víctima. Me sentí testigo, no de mi dolor, sino de mi resistencia. Querían escribir, mi final, murmuré, pero yo aún tengo la pluma. Cada historia de venganza familiar llega al punto donde alguien dice, basta. Si tuvieras una sola oportunidad para recuperar tu nombre, la tomarías, aunque significara quedarte sola en medio de la tormenta. El juzgado olía a cera y papel al aroma de las verdades de otros, esperando ser decididas. Nunca antes había estado en uno. El piso de mármol reflejaba todo el destello de las cámaras, el roce de los abrigos, el juicio silencioso en cada par de ojos que se giraba hacia mí. Steven caminaba a mi lado cargando la carpeta que contenía la escritura secreta. Mantén la cabeza en alto, dijo en voz baja. Deja que la verdad hable. No dejes que te roben la calma. Al fondo del pasillo los vi Daniel y Sofía. Él se veía cansado, los ojos rojos de tantas noches sin dormir. Ella, en cambio, lucía radiante. El cabello impecable, la sonrisa ensayada. Cuando me vio, susurró algo a un reportero, y el bolígrafo del hombre empezó a correr por la hoja. Sofía siempre supo cómo controlar un lugar, incluso este. Tomamos asiento. Cuando el juez entró, el salón se llenó de silencio roto, solo por el clic de las cámaras. El abogado de Sofía habló primero con ese tono empapado de falsa compasión. Su señoría, este es un caso triste, un asunto familiar deformado por la avaricia. Mis clientes, el señor y la señora Carter, solo querían proteger a una madre anciana. Que Steven lo interrumpió sereno pero firme. Objeción, su señoría. La edad no invalida la propiedad. La evidencia demostrará que la escritura de la señora Carter antecede cualquier transferencia. El juez asintió. Objeción aceptada. La sonrisa de Sofía titubeó apenas. Se giró hacia mí con los ojos afilados y murmuró: debiste quedarte callada, vieja. Te estás humillando tú sola. La miré sin ira, solo firme, y respondí lo único que sentí. Si decir la verdad me avergüenza, la llevaré con orgullo. Un murmullo recorrió la sala. Incluso el juez hizo una pausa antes de formular la siguiente pregunta. No tuve que gritar. Aprendí que el silencio también tiene autoridad. En estas historias de venganza familiar, la fuerza no siempre ruge, a veces se mantiene erguida en el asiento más tranquilo del lugar. Si hubieras estado allí, te quedarías callado por paz. ¿O hablarías por verdad? Steven se puso de pie ajustándose los lentes, con una voz tan clara que llenó todo el salón. Su señoría presentó como prueba a la escritura original de la granja Carter, firmada y notariada hace 20 años. Caminó hacia el juez, sus pasos resonaban sobre el mármol. El secretario recibió la carpeta con cuidado, como si sostuviera algo frágil, y lo era, contenía mi vida. Steven continuó: este documento lista a Ernesto y Carmen Rodríguez como copropietarios legales. La firma del señor Rodríguez fue verificada por el registro del condado, cuya declaración jurada también está incluida. El juez asintió. Proceda. Steven se volvió hacia la sala. Esta escritura antecede todas las transferencias posteriores, volviendo nulos los documentos presentados por el señor Daniel Carter y la señora Sofía Carter. Por un instante, el lugar entero se quedó en silencio. Luego llegaron los susurros, 1000 pequeños choques de asombro. Sofía se removió en su silla, su sonrisa quebrándose por primera vez. Daniel jugaba nervioso con sus manos. Su abogado se inclinó hacia adelante buscando recuperarse. Su señoría, el documento puede existir, pero debemos cuestionar su autenticidad. La demandante Steven lo interrumpió tan calmado como siempre. Lo anticipamos. El notario que certificó esta escritura presentó testimonio jurado verificado por los archivos estatales.
no hay falsificación alguna. Sofía golpeó la mesa con la mano. Esto es manipulación. Está torciendo el legado de mi esposo. El juez levantó la mano. Señora Carter, contrólese. Sus palabras cortaron el aire, pero la hicieron verse más pequeña. Porque la verdad, una vez dicha con claridad, no necesita gritar. Me quedé quieta, las manos entrelazadas, sintiendo el anillo de Ernesto frío contra la piel. Por primera vez en meses no tuve miedo. Cada palabra de Steven era un paso fuera de la sombra que Sofía había construido. Al otro lado, un periodista susurró a otro. La anciana tenía razón. Esa frase, la anciana tenía razón, quedó suspendida en el aire como incienso. No sonaba a victoria, sonaba a justicia, exhalando por fin. En tantas historias de venganza familiar, la verdad llega tarde, pero siempre llega. Dime, si toda tu vida fuera puesta en duda públicamente, ¿dejarías que el silencio te reivindicara? Mera veredicto. El ambiente del juzgado cambió. Aunque no hubiera veredicto, todos podían sentirlo, el equilibrio girando. No fue ruidoso. Fue callado, denso, irreversible. Steven cerró la carpeta, su trabajo hecho. Su señoría dijo: tranquilo, la verdad no necesita dramatismo, solo necesita ser vista. El juez asintió con la mirada fija en Sofía. Señora Carter, sus acusaciones no tienen fundamento legal. Hasta nuevo aviso, la propiedad permanece bajo copropiedad de la señora Carmen Rodríguez. El golpe del mazo fue suave, pero sonó como trueno. El rostro de Sofía se tornó pálido. Se giró hacia Daniel susurrando con rabia: di algo, diles que miente, pero él no lo hizo. Sus manos temblaban, los ojos fijos en la escritura proyectada. Vio la firma de su padre firme y clara junto a la mía. Susurró casi para sí. La firmó con ella. El rostro de Sofía se endureció, miedo disfrazado de furia. No la mires así, los engañó a todos. Basta, cortó el juez con voz firme, y con esa sola palabra, ella calló. Yo permanecí inmóvil. No sonreí, porque la victoria no siempre es alegría, a veces es solo alivio. Al finalizar la sesión, los reporteros se agolparon en la salida. Sus preguntas volaban como flechas. Señora Rodríguez, ¿cómo se siente al ganar? Esperaba este resultado. No respondí ninguna, solo miré directo a una de las cámaras y dije con calma: no vine a ganar, vine a decir la verdad, y la verdad por fin habló. Afuera, el sol de la tarde se filtró por los cristales del juzgado, esparciendo luz sobre el mármol. Golpeó la carpeta en las manos de Steven, y por un instante, el reflejo pareció fuego, no de destrucción, sino de limpieza. Mientras salíamos, él dijo suavemente: lo manejaste con dignidad, Carmen. La mayoría habría gritado. Sonreí apenas. Aprendí que el silencio puede ser más fuerte que la ira. En estas historias de venganza familiar, la justicia no siempre ruge, susurra, y todos la escuchan. Dime, cuando la verdad por fin está de tu lado, ¿celebrarías o simplemente volverías a respirar? Afuera, la multitud era distinta. Horas antes me miraban con sospecha, ahora con algo más callado. Respeto, tal vez, vergüenza, no lo sabía. Una reportera corrió tras de mí, el micrófono temblando en su mano. Señora Rodríguez, ¿cómo se siente al ser llamada la mujer que defendió la verdad? Me detuve. La frase no sonaba como yo. No era una heroína, solo una mujer que se negó a desaparecer. Me siento, dije despacio, agradecida de que la honestidad de mi esposo aún hable por nosotros. La mujer bajó el micrófono, su expresión se suavizó. Algunos en la multitud aplaudieron, tímidos al principio, luego más firmes. No sonaba a triunfo, sonaba a reconocimiento. Steven abrió la puerta del coche, pero no subí enseguida. Al otro lado de la calle, vi a dos mujeres de la iglesia, las mismas que antes susurraban sobre mí. Apartaron la vista, fingiendo acomodar sus bolsas. Eso bastó como disculpa. El sol poniente volvió doradas las ventanas del juzgado. El polvo flotaba en el aire como pequeñas chispas. Y por un instante fugaz, sentí a Ernesto allí de pie en los escalones, sonriendo, como cuando reparaba algo roto. Susurré: lo arreglamos, Ernesto. No a la perfección, pero con honestidad. Luego subí al coche. Mientras arrancábamos, Steven me miró. Sabes que volverán a atacar. Sofía no sabe perder en silencio. Lo sé, respondí mirando cómo el sol se escondía detrás del horizonte, pero la verdad tampoco. El coche dobló la esquina, el juzgado quedando atrás. Por primera vez no me sentí como la historia de la que todos hablaban. Me sentí como su final y su principio. En todas las historias de venganza familiar, cada victoria susurra esto: no es el final, es la calma antes de la próxima tormenta. Si estuvieras en mi lugar, descansarías o te prepararías para lo que viene.
3 días después de la audiencia, creí que la tormenta había pasado. Los periódicos dejaron de llamar. Los reporteros encontraron nuevas historias. Hasta el aire se sentía más ligero, como si el mundo por fin me dejara respirar. Pero la paz es frágil, y Sofía sabía cómo romperla. Todo empezó con un video. Un clip tembloroso subido de noche por alguien que fingía ser empleado del tribunal. El título decía: Archivos filtrados. Elizabeth Carter falsificó la firma de su esposo. Por la mañana ya tenía 50.000 vistas. Al mediodía estaba en las noticias locales. Repitieron el clip una y otra vez. Una imagen borrosa de papeles. Una voz que aseguraba que la escritura verdadera había sido cambiada. Sin pruebas, sin rostro. Pero en este mundo las mentiras no necesitan cara para caminar. El teléfono sonó toda la mañana. Amigos de antes, reporteros, incluso el pastor, todos querían un comentario. Yo no tenía ninguno. Steven llamó antes del almuerzo. Carmen, no lo veas, es propaganda. Ya lo vi, respondí en voz baja. Suspiró. Entonces sabes que tiene miedo. Por eso hace ruido. Quise creerle. Pero el miedo no detiene el ruido, lo alimenta. Al anochecer alguien pintó una palabra en mi buzón. Mentirosa. La pintura escurrió como sangre bajo la luz del porche. La miré mucho rato sin ira, solo cansancio. Dentro de la casa, el silencio era distinto. No vacío, sino en espera. La escritura descansaba en la mesa, junto a un periódico doblado, con un titular duro y cruel: acusan a anciana de nuevas falsificaciones en disputa por tierras. Me senté con las manos firmes esta vez. Podían manchar mi nombre, pero no podían reescribir la firma de Ernesto. Esa tinta ya había hablado. Puedes pintar paredes, susurré, pero no la verdad. Afuera el viento volvió a aullar más fuerte, como si trajera una advertencia. La calma se había ido. La segunda tormenta había comenzado. En estas historias de venganza familiar, la paz no dura cuando el orgullo todavía respira. Dime si arrastraran tu verdad por el lodo, ¿te defenderías en voz alta o dejarías que el tiempo demostrara quién tiene razón? La noche siguiente Steven volvió a llamar. Carmen, pone el canal 4. Sofía está en el programa local. Se me helaron las manos sobre el fregadero. Creí haber oído mal. Encendí la televisión. Ahí estaba, sentada bajo luces brillantes, con una sonrisa pintada para dar lástima. El presentador se inclinó hacia ella. Señora Carter, el público quiere saber. Su suegra falsificó los documentos. Sofía respiró suave, los ojos húmedos con lágrimas ensayadas. Desearía que no fuera cierto, dijo. Pero tenemos nuevas pruebas. Ella nos engañó a todos. Mi esposo solo quería protegerla, pero ella quería todo. Hubo exclamaciones en el estudio. La cámara se acercó a sus manos temblorosas. Un espectáculo perfecto como siempre. Me quedé de pie en la cocina. El resplandor de la pantalla se reflejaba en la ventana. Mi propio rostro me miraba de vuelta. Más viejo, más callado, pero real. No vi culpa, vi cansancio. Y una calma que solo llega cuando ya lo has perdido todo una vez. Steven escribió un mensaje. Podemos demandar por difamación, pero creo que deberías hablar, en público. Dudé. Una parte de mí quería guardar silencio, dejar que la verdad caminara sola, como decía Ernesto. Pero entonces Sofía mostró una foto mía en la audiencia. Me habían capturado parpadeando con el gesto duro, como si escondiera algo. El conductor comentó: parece que oculta algo. Sofía asintió bajando la mirada. Sí, los secretos siempre salen. En ese instante, algo cambió dentro de mí. No fue ira, fue algo más limpio, claridad. Tomé el teléfono. Steven, dije, llama al canal. Iré a ese programa mañana. Él dudó. Segura, Carmen, van a torcer tus palabras. No les daré palabras, respondí. Les daré verdad. La noche siguiente las luces del estudio eran igual de intensas, quizá más. No me asustaron. Ya había sobrevivido a luces peores. Las de un hospital, las de un tribunal, y la luz fría de la traición. Cuando pisé el escenario, el público murmuró. La sonrisa de Sofía titubeó por primera vez. El presentador se arregló la corbata. Señora Rodríguez, ¿por qué decidió hablar esta noche? Miré directo a la cámara. No por ellos, sino por todos los que alguna vez fueron silenciados por su propia familia. Porque el silencio puede confundirse con culpa, dije en voz baja. Y ya me cansé de que me malinterpreten. El estudio quedó inmóvil. Ni Sofía encontró su libreto. En muchas historias de venganza familiar la verdad no necesita escenario, pero a veces ponerse bajo la luz es la única manera de acabar con la oscuridad. Dime, si tuvieras una oportunidad para defender tu nombre ante todos, ¿la tomarías o te irías?
Esa noche las luces ardían más, cada respiración cargaba tensión. Frente a mí Sofía estaba rígida, las manos entrelazadas, la cara hecha máscara. El conductor empezó con suavidad. Señora Rodríguez, gracias por venir. Muchos han visto versiones opuestas. ¿Qué le dice a quienes piensan que falsificó la escritura? Lo miré luego, miré a la cámara, que la verdad no necesita defensa, solo necesita sobrevivir. Un murmullo recorrió el foro. El conductor parpadeó sin saber qué responder. La sonrisa de Sofía se contrajo. Trató de recomponerse con voz empapada de falsa preocupación. «Ven, eso hace ella», dijo al público. «Convierte todo en poesía y lástima. Detrás de sus palabras hay manipulación. Lo he visto por años. Se hace la víctima». Sus frases cayeron como lluvia fría, pero ya no dolían. Porque entendí que quienes temen a la verdad confunden la dignidad con actuación. La miré con calma. «Tú lo llamas espectáculo, Sofía. Yo lo llamo sobrevivir a las mentiras que construiste». El estudio quedó en silencio. Las cámaras captaron todo, su mandíbula apretada, sus dedos temblando. La verdad, cuando se dice suave, suena más fuerte que cualquier grito. El presentador aclaró la garganta. «¿Tiene pruebas de esas mentiras, señora Rodríguez?» Saqué la copia certificada de la escritura y la coloqué sobre la mesa. «La prueba ya está en el tribunal», dije. «Pero a las mentiras les gusta la atención. Hay que alimentarlas cada día. Yo no». El público reaccionó con un murmullo entre sorpresa y aplauso. Sofía intentó reír, pero la voz se le quebró. «Está mintiendo otra vez. Ella falsificó todo». El conductor frunció el ceño. «Sus acusaciones ya se investigaron y se descartaron, señora Carter». «Está diciendo que el tribunal se equivocó por primera vez». Sofía dudó. El silencio que siguió pesó más que cualquier veredicto. Yo no dije nada más. No hacía falta. El aplauso creció. Lento al principio, luego completo. Me quedé sentada respirando el momento. No triunfo, paz. Al terminar el programa, el conductor me dio la mano. No tuvo que alzar la voz ni una vez, comentó. Sonreí apenas. Aprendí que la verdad viaja mejor cuando camina, no cuando corre. Afuera la noche estaba fresca. El viento trajo un eco de aplausos, incluso después de cerrarse las puertas. Por primera vez en meses caminé sin sentir que debía explicarme ante nadie. En toda historia de venganza familiar hay un instante en que la verdad deja de esconderse. Dime si por fin limpiaras tu nombre, perdonarías a quienes intentaron enterrarlo. Esa noche no dormí. El sonido de los aplausos aún resonaba en mis oídos, no porque me hiciera sentir orgullosa, sino porque sentí que por fin algo había encontrado descanso. Pero en algún otro lugar del pueblo crecía otro silencio más pesado, más filoso. Daniel estaba solo en la sala, la televisión seguía repitiendo la entrevista. La luz azul y gris de la pantalla le bañaba el rostro. Sofía estaba junto a la ventana. Su teléfono se encendía cada pocos segundos. Cada vibración sonaba como otra mentira alimentándose. «Apágalo», dijo Daniel en voz baja. Sofía no se movió. «Nos humillaste», soltó con rabia. «¿Te das cuenta de lo que hizo? Todos se están riendo de nosotros». Daniel la miró. «No nos humilló, Sofía», se defendió. Ella giró la cabeza de golpe con los ojos duros. «Ah, ahora estás de su lado». Él no respondió. Solo tomó el control remoto y bajó el volumen del televisor. El silencio que siguió fue peor que cualquier discusión. Tomó el correo de la mesa, facturas, estados de cuenta y un sobre sin remitente. Dentro había capturas impresas, correos electrónicos que Sofía había enviado bajo otro nombre. Asunto tip exclusivo: historia de la escritura falsificada. Adjuntas las mismas fotos editadas de la escritura que se habían vuelto virales. Las manos de Daniel temblaban al leer. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó la voz baja. Sofía cruzó los brazos. «No importa. Hice lo que tenía que hacer». «Lo que tenías que hacer», repitió la voz quebrándose. «Destruiste su reputación. Me hiciste creer que mentía». Ella dio un paso hacia él. «Protegí lo que es nuestro», no dijo suavemente con lágrimas formándose. «Protegiste tu orgullo». Durante un largo momento, permanecieron allí dos personas rodeadas por el ruido de su propio silencio. Cuando él habló de nuevo, su voz fue pequeña pero firme. «No puedo seguir con esto, Sofía». Tomó las llaves del coche y los correos impresos, las manos ahora firmes. Sofía gritó detrás de él. «¿A dónde vas?». Él no se giró. «A enfrentar la verdad. Deberías intentarlo alguna vez». La puerta se cerró de golpe y la casa quedó callada, demasiado callada para un matrimonio construido con ruido. En tantas historias de venganza familiar, el amor no termina con gritos, termina en el silencio que llega cuando la verdad aparece.
Dime si descubrieras que la persona en quien más confiabas era quien te causó el dolor, ¿la perdonarías o por fin te irías? La lluvia había vuelto. No una tormenta esta vez, solo una llovizna constante de esas que se quedan impregnadas en la tierra. Yo estaba sentada junto a la ventana de la cocina, viendo cómo las gotas corrían por el vidrio. La lámpara sobre la mesa proyectaba un pequeño círculo de luz, y más allá, todo era sombra. Entonces vi los faros entre la lluvia. Un coche se detuvo frente al portón. Por un rato nadie bajó. Lo supe antes de ver su rostro. Una madre siempre reconoce el sonido de la duda de su hijo. Daniel salió del auto. Su abrigo se empapó en segundos. Caminó por el sendero despacio, como un hombre cargando el peso de todos sus errores. Cuando llegó al porche no tocó. Solo se quedó ahí con el agua escurriéndole por el cabello y los ojos perdidos. Abrí la puerta. Por un momento ninguno habló. La lluvia llenó el silencio por nosotros. Su voz era ronca cuando al fin habló. No lo sabía, mamá. Lo juro. Ella me mostró cosas falsas. Le creí. Lo siento. Lo miré, ese hombre que alguna vez cupo en mis brazos y que ahora estaba roto por sus propias decisiones. Había mil cosas que podría haber dicho, pero ninguna importaba. Extendí la mano detrás de mí y tomé la vieja llave de la granja. Había estado allí desde el día que la dejé en su casa, el día que vendieron mi paz. La coloqué en su mano. Él la miró con los labios temblando. ¿Por qué me la das? Porque el perdón, dije despacio, no es algo que se gana, es algo que se devuelve. Cerró el puño sobre la llave con la lluvia cayéndole por la cara, o tal vez ya eran lágrimas. Al levantar la vista, su voz fue apenas un susurro. Puedo entrar, asentí. Y por primera vez en mucho tiempo escuché la voz de Ernesto en mi corazón, tranquila, firme, orgullosa. Dejaste la puerta abierta, Carmen. Eso es todo lo que una madre puede hacer. No hablamos el resto de la noche. Solo nos sentamos a la mesa escuchando la lluvia golpear suavemente la ventana, un sonido que se sentía como sanación. En las historias de venganza familiar, el perdón no es una palabra, es una puerta que dejas sin cerrar. Dime si alguien a quien amaste regresara bajo la lluvia, ¿le abrirías o lo dejarías tocar? Por la mañana la lluvia cesó. El cielo estaba pálido y limpio, lavado de todo lo que había cargado durante la noche. El mundo se veía nuevo, como si incluso las nubes hubieran decidido comenzar otra vez. Daniel estaba sentado en la mesa, aún con la misma ropa de la noche anterior. El cabello húmedo, los ojos vacíos, pero más suaves los ojos de un hombre que por fin dejó de mentirse. Le serví café como Ernesto lo tomaba, fuerte, sin azúcar. Él miró la taza mucho rato antes de susurrar. No merezco esto. Sonreí apenas. Entonces es un buen punto para empezar. Sacó de su chaqueta el sobre con los correos impresos que Sofía había enviado a la prensa. Lo colocó entre nosotros como una ofrenda. Esto es la prueba, mamá. Usó cuentas falsas, historias falsas. Todo. Debí notarlo antes. Toqué los papeles, la tinta aún manchada por la lluvia de la noche. Steven debe ver esto, dije en voz baja. Daniel asintió. Ya lo llamé. Nos verá en una hora. Cuando díjonos algo cálido se instaló en mi pecho. Una palabra que no había escuchado en meses, tal vez años. No yo, no ella, nosotros. Mientras conducíamos hacia el pueblo, los campos brillaban bajo la luz de la mañana. Los rosales junto a la cerca seguían mojados, los pétalos pesados pero intactos. Daniel miró por la ventana y murmuró: papá habría odiado en lo que me convertí. Lo miré. Tu padre creía en las segundas oportunidades. Yo también. No respondió, pero los ojos se le llenaron de lágrimas. Por primera vez volví a ver al niño que corría descalzo bajo la lluvia riendo. Cuando llegamos a la oficina de Steven, él ya nos esperaba. Leyó los correos, el ceño fruncido más y más con cada línea. Esto basta, dijo. Reabriremos el caso. Y esta vez, Sofía no saldrá limpia. Daniela sintió una mezcla de culpa y alivio en el rostro. Luego me miró. Mamá, pase lo que pase, estaré contigo. Sin más silencio. Le tomé la mano, la misma que una vez me hizo daño, ahora temblando por el arrepentimiento. El silencio no es el enemigo, Daniel. Respondí suavemente. Lo importante es con qué lo llenas. Steven levantó la vista. Presentaremos todo antes del mediodía. El juez querrá verlos a los dos en la audiencia. Sonreí. Entonces hagamos oficial la verdad. Afuera un rayo de sol atravesó las nubes iluminando la escritura en las manos de Steven. La luz había encontrado el camino de regreso a donde pertenecía. En las historias de venganza familiar, la redención no borra el pasado, redime el silencio que viene después.
Dime si alguien finalmente eligiera la verdad sobre el orgullo, ¿le darías una segunda oportunidad? El juzgado se veía distinto esta vez. Quizá era la luz más suave, menos juzgona, o quizá era yo. El miedo que antes se pegaba a mis pasos ya no estaba. Daniel caminaba a mi lado, los hombros erguidos, pero la mirada baja. Ya no era el muchacho que seguía la voz de Sofía. Volvía a ser mi hijo. Steven nos recibió en la puerta. El juez se movió rápido, dijo: la declaración de Sofía irá primero. Usted hablará al final, señora Rodríguez. Asentí. La verdad siempre debe cerrar el día. Dentro las bancas estaban llenas. Reporteros, vecinos, curiosos, todos los que antes susurraban ahora esperaban en silencio. Hasta el aire pesaba de anticipación. Sofía entró con su abogado, los tacones golpeando el mármol. Su seguridad había vuelto, pero se veía frágil como vidrio que ya sabe que va a romperse. Cuando vio a Daniel sentado a mi lado, su rostro se congeló un segundo. La voz del juez sonó firme. Señora Sofía Carter, está aquí para responder por difamación y manipulación de pruebas. ¿Entiende los cargos? Ella asintió, la mandíbula tensa. Su abogado se puso de pie con voz pulida y fría. Su señoría, mi clienta actuó bajo una fuerte conmoción emocional. Las acusaciones de falsificación y difamación están exageradas. Steven se levantó. Entonces dejemos que la evidencia hable. Entregó al juez una carpeta gruesa, los correos impresos que trajo Daniel. Cada palabra enviada por Sofía, cada foto manipulada, cada mentira que alimentó al público. Cuando el juez leyó en voz alta el remitente Sofía.Carter, private, el sonido resonó en la sala como una campana llamando a la verdad. Los murmullos empezaron otra vez suaves al principio, luego más fuertes como olas. Sofía se puso pálida. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa. Daniel se volvió hacia ella con voz serena. No solo le mentiste a ella, Sofía, nos mentiste a todos. Sus ojos se llenaron de furia y miedo. Tú me haces esto. Después de todo lo que hice por ti. Él no apartó la vista. Ese es exactamente el problema. El juez alzó la mano pidiendo silencio. Señora Carter tendrá oportunidad de responder después del receso. El mazo cayó una vez seco y definitivo. Mientras la gente se levantaba, exhalé despacio. A través de los ventanales, el sol derramaba luz sobre el piso dorado, firme, misericordioso. En las historias de venganza familiar, la verdad no siempre gana con estruendo. A veces se queda quieta hasta que la mentira se queda sin aliento. Dime si la justicia por fin se inclinara hacia ti. ¿Mirarías atrás o caminarías directo hacia la luz? Cuando la audiencia reanudó, la luz había cambiado. El sol entraba sesgado por los vitrales altos, pintando franjas doradas en el piso, como si la verdad misma hubiera decidido venir. Sofía estaba rígida en la mesa, ojos enrojecidos, pero la mandíbula apretada. Su abogado le susurró algo. Ella lo apartó. Era su turno y no dejaría que nadie controlara su narrativa. Se levantó, la voz le temblaba, pero alcanzó toda la sala. Todo lo que hice lo hice por amor, por protección. Ella manipuló a mi esposo, lo puso en mi contra. Sus palabras rebotaron en el mármol agudas y desesperadas. Ustedes no saben lo que es vivir bajo su juicio, su frialdad, su control. Yo solo quería paz. La voz se le quebró. El juez guardó silencio, dejándola hundirse en su propia confesión. De pronto me señaló. Mírenla sentada ahí como una santa. Los engañó a todos. Todas las miradas cayeron sobre mí, pero no me moví, ni parpadeé, porque la verdad no se inmuta cuando por fin es vista. Steven se inclinó y susurró. ¿Quiere responder? Negué con la cabeza. Ella lo está haciendo por mí. La voz de Sofía se rompió del todo. Ella es la mentirosa. La escritura es falsa. El tribunal se equivocó. Por fin habló el juez. Señora Carter, la escritura fue verificada 2 veces por el registro del condado. Seguir negándolo solo dañará su credibilidad. Las rodillas le vacilaron. Los susurros cambiaron de dirección, ya no contra mí, sino contra ella. Un sonido como viento que gira, callado, constante, imparable. Miré a Daniel. Sus ojos estaban húmedos, pero esta vez era paz. A Sofía le temblaron las manos. Me miró. La rabia se le apagó en algo más pequeño, miedo. ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no peleas conmigo? Hablé al fin con voz calma y pareja. Porque ya no queda nada por pelear, Sofía. Las mentiras pelean por sobrevivir, la verdad solo espera a ser encontrada. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que he escuchado. Hasta el juez hizo una pausa antes de carraspear. Volveremos con el veredicto en 30 minutos. El mazo bajó suave,
pero su eco llenó todo el juzgado. Al ponerme de pie, la luz del ventanal cayó justo sobre la mesa donde yacía abierta la escritura secreta. El sello dorado brilló no como un arma, sino como prueba de que hay cosas que no se rompen. En las historias de venganza familiar, la verdad no contraataca, simplemente sobrevive al ruido. Dime si quien te dañó se desmoronara frente a todos, ¿hablarías o dejarías que la justicia hablara por ti? Cuando el juez regresó, toda la sala se puso en pie. Hasta el aire quedó quieto, pesado de espera. Afuera, la última luz de la tarde filtraba oro por los cristales. La voz del juez fue serena, casi solemne. Tras revisar la evidencia presentada, incluidos correos verificados y documentos notariados, este tribunal declara a la señora Sofía Carter culpable de difamación, manipulación de pruebas y perjurio. Las palabras quedaron suspendidas como una campana imposible de desoír. Sofía se quedó inmóvil. Sus ojos fueron del juez a Daniel y de él a mí, buscando una salida que no existía. Cuando entendió que no la habría, los labios le temblaron y susurró: «Me destruiste». La miré con voz suave pero clara. «No, Sofía, destruiste lo que nunca fue tuyo». El juez continuó: «Este tribunal restituye la propiedad total de la granja Carter a la señora Carmen Rodríguez. Todas las declaraciones difamatorias deberán retractarse públicamente en un plazo de 7 días». El mazo cayó una vez, un golpe limpio que rompió meses de ruido. A mis espaldas, alguien aplaudió despacio, luego otro, y pronto toda la sala aplaudía, no como celebración, sino como desahogo. Daniel se puso junto a mí, los ojos brillosos, los hombros sacudidos por el alivio. Miró hacia el estrado con la voz apenas sostenida: «Gracias, su señoría, gracias por creerle». Al salir del juzgado, los flashes encendían los escalones. Los reporteros gritaban preguntas, pero sus voces se disolvieron en un zumbido lejano. Yo solo escuché el viento moviéndose por la plaza abierta, limpio, callado, vivo. Miré el edificio por última vez. El sol ya se había ido, pero las ventanas guardaban un resto de luz. Daniel caminaba a mi lado, la mano en el bolsillo, los dedos apretando la vieja llave de la granja. Sonrió apenas. «Lo logramos, mamá». Negué con suavidad: «No, hijo, lo logró la verdad». Llegamos al coche. El cielo ardía en naranja suave, desvaneciéndose hacia el anochecer. Y en algún lugar casi escuché la voz de Ernesto, cálida, serena, orgullosa: «La justicia no es venganza, Carmen. Es la paz que vuelve a su lugar». Y por primera vez en mucho tiempo le creí. En las historias de venganza familiar, la victoria no trata de quién gana, sino de quién puede pararse en la luz sin amargura. Dime si la verdad por fin te devolviera la paz. ¿Perdonarías o simplemente seguirías adelante? El camino de regreso a la granja se sintió distinto esta vez. La carretera, antes pesada de miedo, brillaba bajo el sol del atardecer. Hasta los árboles parecían inclinarse como si me dieran la bienvenida a casa. Daniel iba en silencio a mi lado, girando la vieja llave de la granja entre sus manos. No hablamos mucho, no hacía falta. Algunos silencios sanan mejor que las palabras. Cuando llegamos al portón, detuve el coche y simplemente miré. Los campos se extendían amplios y dorados. El aire olía a tierra y a paz. El letrero que antes decía «Se vende» ya no estaba. En su lugar había una tabla de madera sencilla: Granja Rodríguez, Fund, 1974. Bajé del auto. La grava crujió bajo mis zapatos. La casa se veía más vieja, pero no vencida, como una persona que sobrevivió a algo que creía imposible. Por dentro todo seguía donde lo había dejado. La tetera sobre la estufa, la foto de Ernesto y yo junto a la ventana. Solo que esta vez el silencio no dolía, se sentía ganado. Preparé té fuerte, simple, como a Ernesto le gustaba. Daniel estaba junto a la puerta, mirando la luz filtrarse entre las cortinas. «Se siente más pequeña», murmuró. «Eso pasa», respondí. «Cuando la culpa se va, las habitaciones crecen». Ambos sonreímos, una sonrisa pequeña, cansada pero verdadera. Entonces, el sonido de llantas sobre la grava rompió la calma. Una puerta se cerró, seguida de pasos. Al abrir la puerta principal, vi a Clarice, mi vecina de siempre, con una canasta de pan en las manos. Tenía los ojos rojos pero amables. «Señora Rodríguez», dijo con voz temblorosa, «vimos las noticias». Yo, lo siento por haber creído lo que decían. La miré, a aquella mujer que meses atrás cruzaba la calle para no saludarme. Ahora estaba ahí, temblando de arrepentimiento. Tomé la canasta y sonreí. «Las disculpas no arreglan el pasado, Clarice, pero hacen el presente más amable». Ella asintió con lágrimas corriendo por las mejillas. Detrás de ella empezaron a reunirse otros vecinos feligreses, incluso el cartero que había dejado de saludarme.
Nadie habló, solo se quedaron ahí como esperando permiso para volver a pertenecer. Salí al porche, el viento movía la hierba alta susurrando suavemente, no con rabia sino como un viejo amigo que regresa. No necesitan explicarse, dije con voz serena. Solo recuerden, en las historias de venganza familiar, la sanación no empieza cuando llega la justicia, sino cuando la gente se atreve a ser amable otra vez. Dime si el mundo que una vez te dio la espalda tocara a tu puerta, ¿la abrirías o los dejarías esperar? A la mañana siguiente, la luz del sol entró por las cortinas como una bendición. No era dura ni altiva, solo cálida, honesta, constante. Cuando abrí la puerta había un sobre el porche. Llevaba el sello del condado. Mis manos temblaron un poco al levantarlo. Dentro había una carta oficial impresa en papel grueso a la señora Carmen Rodríguez. Este documento certifica la restitución total de la propiedad, Granja Rodríguez, bajo su nombre. Quedan anuladas todas las reclamaciones o transferencias anteriores. Con esto, su tierra y su nombre quedan plenamente restaurados. Por un momento solo lo miré, sin lágrimas, sin palabras. Solo esa sensación tranquila de que algo había vuelto a su lugar. Daniel entró al cuarto despeinado aún con la camisa del día anterior. Vio el papel en mis manos y sonrió levemente. Ya está hecho, ¿verdad? Asentí. Sí, ya está hecho. Se apoyó en el marco de la puerta, los ojos suaves. Sabes, mamá, los papeles dicen que ganaste el caso, pero se siente más como si la verdad hubiera ganado. Sonreí. Esa es la única victoria que vale la pena tener. Nos quedamos ahí un momento con el sol en el rostro, sintiendo que la casa volvía a respirar. Entonces sonó el teléfono. Dudé un segundo antes de contestar. Era una voz joven, amable. La señora Rodríguez, habla Amelia Rhodes, de Canal 7. Queremos entrevistarla para un segmento llamado Voces de Resiliencia. Su historia ha conmovido a mucha gente. Reí suavemente. Mi historia, sí, señora. La gente la llama una historia de esperanza, de justicia bien hecha. Miré por la ventana la granja bañada en oro, el viento acariciando la hierba. Esperanza. Esa palabra antes me parecía ajena. Está bien, señorita Rhodes, dije. Puede venir mañana. Pero no tengo mucho que decir. Ella sonrió al otro lado. No importa, señora. A veces la verdad habla sola. Colgué el teléfono. Daniel sonrió. Te estás volviendo una leyenda local, mamá. Negué con suavidad. No, solo soy alguien que por fin dejó de callar. Ambos reímos, no de alegría, sino de alivio, ese que se siente como respirar después de un buceo largo. Afuera el cartero pasó y me saludó con la mano, el mismo que antes evitaba mirarme. Le devolví el saludo. Parecía que el mundo también encontraba su camino de regreso gesto a gesto. En las historias de venganza familiar, la redención no hace ruido. Es una mañana tranquila cuando el mundo recuerda tu nombre con cariño. Dime si la verdad por fin limpiara tu nombre. ¿Compartirías tu historia o la guardarías solo entre tú y la paz? A la tarde siguiente llegó el equipo de grabación, justo cuando la luz se volvía dorada. Se movían en silencio con respeto por la calma de la casa. Amelia, la joven reportera, tenía ojos bondadosos y una voz suave más llena de empatía que de curiosidad. Instaló la cámara junto a la ventana donde el sol de la tarde atravesaba las cortinas de encaje. Señora Rodríguez, dijo mientras ajustaba el micrófono, hable como si contara su historia a una vieja amiga. Sonreí. Eso es lo único que siempre he hecho. Cuando la luz roja de la cámara parpadeó la habitación, quedó en silencio. Podía oír el viento afuera, el leve movimiento de las cortinas. Amelia empezó. Se ha convertido en inspiración para muchos. ¿Qué cree que la gente debería aprender de su historia? Pensé un momento. Luego miré al lente, no como una cámara, sino como el reflejo de todos los rostros que alguna vez me miraron con duda. Creo que la gente debería saber, dije despacio, que la verdad no necesita pelear, solo necesita resistir. ¿Y la dignidad? La dignidad es lo que uno conserva cuando todo lo demás te lo quitan. Amelia asintió con los ojos brillosos. Fue difícil perdonar. Sonreí apenas. El perdón no es difícil, es pesado, pero cargar con la ira pesa más. Hizo una pausa. ¿Qué la mantuvo de pie, señora Rodríguez? Giré un poco mirando el retrato de Ernesto en la pared. El amor, respondí. No el que exige tener la razón, sino el que espera en silencio a que lo correcto regrese. El cuarto quedó quieto. Hasta el equipo dejó de moverse. Afuera, el viento se detuvo como escuchando. Cuando terminó la entrevista, Amelia me tomó la mano. Gracias, señora Rodríguez. Fue hermoso. Sonreí. No fue hermoso. Solo fue verdad. Esa noche el segmento salió al aire.
Por primera vez en mucho tiempo mi historia no fue contada sobre mí sino por mí. El teléfono sonó por horas, vecinos, amigos de la iglesia, desconocidos, agradeciéndome por hablar. Y cuando miré por la ventana, vi las luces de los porches encenderse a lo lejos una a una como pequeñas linternas de comprensión. Daniel estaba a mi lado observando. ¿Ves eso, mamá? Ese es tu legado. Negué suavemente. No, Gio. Eso es lo que pasa cuando la verdad encuentra un hogar. En las historias de venganza familiar, el final no es la fama, es la paz compartida en voz baja con aquellos que alguna vez te juzgaron. Dime si tu verdad pudiera sanar a otros, ¿la dirías en voz alta o la guardarías en tu corazón? 2 semanas después, el mundo se había vuelto suave otra vez. Los campos verdes, el cielo de un azul sereno, y la paz, por fin se sentía como algo que podía tocar sin que se me escapara. Esa mañana Daniel me entregó una invitación crema sencilla, elegante. En la parte superior, en relieve dorado, se leía Fundación Rodríguez, ceremonia de reapertura. Lo miré. ¿La terminaste?, sonrió. La terminamos. El evento fue, en el viejo ayuntamiento, el mismo lugar donde meses atrás me habían señalado. Ahora estaba vestido con flores y cintas blancas que ondeaban con la brisa. La plaza se llenó, vecinos, gente de la iglesia, incluso reporteros. Pero esta vez, nadie me miró con sospecha. Me miraban como a alguien que sobrevivió a algo que valía la pena defender. Stephen Callahan habló en el estrado. Su voz se extendió sobre la multitud. Hoy celebramos más que un veredicto. Celebramos la verdad, el valor, y a una mujer que nos recordó que la dignidad no envejece. Un aplauso recorrió la plaza. Las manos me temblaron un poco, no de miedo sino de gratitud. Daniel se acercó y me susurró. ¿Quieren que hables, mamá? Sonreí. He dicho suficientes palabras para toda una vida. Él rió quedito. Entonces di lo que recuerde tu corazón. Me acerqué al micrófono y el murmullo se apagó. El sol tocó el borde del atril y calentó mis manos. Respiré y miré esas caras conocidas, amables, redimidas. Hace unos meses empecé despacio, estaba en este mismo pueblo, pero no así. Entonces me llamaban mentirosa. Hoy me llaman valiente. La verdad no cambió, solo cambió la forma en que la miraron. Hice una pausa y dejé que el viento pasara entre la gente. Ernesto solía decir, la justicia no es venganza, es la paz volviendo a casa. Y eso hará esta fundación, ayudar a otros a encontrar su camino de regreso. La gente se puso de pie para aplaudir, no fuerte ni forzado, solo honesto. Y por primera vez no me sentí como alguien que tenía que demostrar su valor. Me sentí libre. En las historias de venganza familiar, la paz no llega con ruido, entra en silencio, tomada de la mano de la verdad. Dime si pudieras ayudar a otros a sanar como tú, ¿construirías algo nuevo o descansarías en lo que ya fue restaurado? Cuando el aplauso se desvaneció, bajé del estrado. La banda empezó a tocar un vals suave, el favorito de Ernesto. La gente charlaba en pequeños círculos sonriendo. Parecía que el pueblo por fin exhalaba. Clarice llegó primero con una rosa blanca. Le temblaban las manos. Señora Rodríguez, no puedo deshacer lo que dije, pero ojalá esto diga lo que mis palabras no pueden. Tomé la flor y sonreí. Ya lo dice. Luego se acercó el pastor, el mismo que antes evitaba mi mirada. Bajó la vista y susurró. Le juzgué desde el púlpito sin escucharla. Le pedí perdón a Dios. Ahora se lo pido a usted. Le toqué el brazo con suavidad. Ya hizo lo más difícil, volver. Entonces sonó de nuevo el micrófono. Daniel estaba en el estrado. La plaza se cayó. La voz le tembló al principio, pero creció con cada frase. Cuando era niño dijo, mi madre me enseñó que la verdad es paciente. Lo olvidé. Dejé que otros me dijeran quién era ella, en vez de recordar quién siempre ha sido. Hoy quiero que todos sepan, no luchó por una tierra, luchó por su nombre, su dignidad y por nuestra familia. Me miró. La voz se le quebró leve. No fui el hijo que merecía, pero estoy tratando de ser el hombre que me enseñó a ser. La plaza estalló en aplausos, pero yo no me moví. Se me cerró la garganta y el corazón me latía lleno y quieto a la vez. Daniel bajó y me abrazó, ese abrazo que dice más que cualquier perdón. Le susurré, volviste a casa, Daniel. Él asintió en mi hombro. Gracias por dejar la luz encendida. El sol bajó, bañando la plaza con miel. Los niños reían, la banda tocaba, y por un instante, el tiempo se detuvo como si el mundo quisiera guardar esta paz. En las historias de venganza familiar, la redención no se encuentra en el tribunal, está en un abrazo que por fin significa te entiendo. Dime si pudieras pararte frente a quienes te hirieron, ¿buscarías una disculpa o solo paz?
La celebración se fue apagando como las últimas notas de una canción que no quiere terminar. Mientras la gente se dispersaba, me quedé mirando las banderolas moverse en la brisa del atardecer. Steven se acercó con esa sonrisa que aparece cuando las palabras ya no alcanzan. «Lo lograste», Carmen dijo en voz baja. No respondí mirando el horizonte. «Lo logramos. La verdad solo necesitaba tiempo y unos cuantos corazones tercos». Él rió suave. «La Fundación Rodríguez empieza con fuerza», asentí. «Nos sobrevivirá a ambos». Daniel llegó con un sobre pequeño sellado con el emblema de la fundación. Llegó durante la ceremonia. «Es para ti». Lo abrí. Era una carta escrita a mano por una viuda de un pueblo cercano, Margaret Lewis. Las letras eran temblorosas pero cálidas. «Estimada señora Rodríguez, vi su historia en la televisión. Tuve miedo de pelear cuando mis hijos quisieron quitarme mi casa, pero por usted fui hoy al juzgado. Gracias por recordarme que la dignidad no caduca». Me temblaron un poco las manos al doblar la carta. El sol ya pintaba el cielo de naranja y rosa. Susurré: «Toda verdad merece un hogar». Daniel pasó su brazo por mis hombros. Nos quedamos mirando las luces del valle encenderse una a una como pequeños ecos de esperanza. El viento rozó la hierba y la baranda del porche donde Ernesto solía recargarse. Por un segundo casi lo vi sonriendo callado completo. «Cumpliste tu promesa», Ernesto, murmuré. «Te aseguraste de que pudiera volver a estar en pie». Una sola hoja cruzó mis pies llevada por la brisa más suave, no una despedida, sino un recordatorio: la vida sigue. Dentro el teléfono sonó 2 veces, tal vez otra carta, otra historia esperando ser contada. No corrí a contestar. Por ahora, la paz por fin había encontrado su hogar. En las historias de venganza familiar, los finales no van de revancha, van de una paz que se queda. Si la verdad encontrara el camino de vuelta hacia ti, ¿la protegerías o se la entregarías a quien aún la está buscando?